¿Qué es un seccionador? Esto lo definimos en base a la especificación BM 30-74. En la página 2 nos indica el concepto de un seccionador. La principal característica es, nos sirve este equipo para seccionar y proteger. Y en conclusión, dice, es un equipo de seccionamiento y o protección cuyas características principales es la de abrir o cerrar un circuito en condiciones de operaciones normal o de falla. Se instala en en una base de Sí, concreto, pero no está especificada en la norma de CFE, no nos dice cómo debe, qué resistencia debe tener ese material para que soporte el seccionador. Y más adelante le vamos a dar un tip en donde ustedes se pueden basar para instalar un seccionador de estas características en base. Y bueno, aquí vamos a detenernos un momento para analizar las principales características, las principales partes que tenemos en un seccionador de nuestra marca. La marca es Centec. Bueno, primero definimos un seccionador, ¿no? Es un equipo de seccionamiento y protección. Van desde dos vías hasta seis vías, ¿sí? Y pueden ser manuales, telecontrolados o transferencia automática. Cuando hablamos de manuales, es decir, manuales o futuro telecontrol, no tenemos como un medio de radio para ser monitoreado por CFE y cumplir así el estándar de código de red. En esto nada más tenemos un equipo de protección y de switcheo. Cuando hablamos de un seccionador telecontrolado, aquí sí nos viene a la mente lo que es las partes principales para el telecontrol, que es un radio y una antena. Ajá. Y lo demás, pues ya sería parte de comunicaciones por parte de CFE. Y en esta parte, en esta diapositiva, principalmente vamos a denominar las partes principales de un seccionador marca Entec. Primero que nada tenemos la unidad de control lógica, la que se encuentra en la parte de la puerta. Este es el cerebro, ingenieros. Este es el cerebro. Este le va a decir qué es lo que va a hacer al seccionador. Si este cerebro, si esta unidad de control logra fallar, olvídense en que su equipo va a hacer la segunda función que marca la especificación, que es proteger. Nada más va a servir como un simple derivador. Entonces, es indispensable que nosotros prestemos atención a esta unidad de control lógica, que tenga la autoalimentación, que estamos hablando de 127 voltaje de corriente alterna y 24 volts y las baterías de respaldo. Teniendo esta alimentación, nosotros vamos a estar seguros de que nuestras protecciones vayan a actuar ante una falla. Si lo vamos a baja tensión, prácticamente es un centro de carga, pero a media tensión. Nosotros derivamos, tenemos nuestra cometida y vamos hacia, no sé, hacia la habitación, hacia el baño, hacia la cocina. Cualquier circuito que falle, simplemente el seccionador abre y se delimita nada más ese tramo de falla en un sistema radial. Ya si los queremos interconectar en anillo, pues tendríamos que ver el sistema. Tenemos una toma a 120 volts, el cual nos va a servir para conectar nuestra computadora, no sé, tal vez un foco, ¿sí? Aquí la recomendación que nosotros hacemos es que no se conecten carga mayores a 2 amperes, ¿sí? Tenemos el mecanismo de apertura, cierre y puesta a tierra, o sea, tenemos 3 posiciones en cada una de las vías. Y cada de estas posiciones se pueden controlar con la unidad de control lógica, ¿sí? Tenemos esa capacidad nosotros, esta marca en TEC tiene la capacidad de controlar cada una de las vías. Tanto la apertura, el cierre y la puesta a tierra. Tenemos un módulo de emergencia. Este módulo de emergencia nos va a servir para abrir el seccionador en vías protegidas o de salidas ante una avería en la unidad de control lógica o cuando le falte voltaje o se apague el equipo, nosotros venimos con ese módulo de emergencia, conectamos los componentes que tienen adentro hacia el seccionador y podemos abrir y cerrar los circuitos. Tenemos una palanca de operación manual. Esta palanca nos va a servir para operar las vías lado fuentes o las vías de entrada. Esta palanca también nos va a servir para operar el sistema de puesta a tierra del seccionador. Entonces, las vías lado fuente se operan, la apertura y el cierre se llevan en cuestión manual con la palanca que tenemos en la puerta, que nosotros denominamos aquí en esta diapositiva palanca para la operación manual. Nosotros podemos operar, abrir y cerrar las vías lado fuente y poder aterrizar cada uno de nuestros circuitos. Hay que tener en cuenta, ingenieros, que nosotros al final del día lo que aterrizamos es el cable de potencia
para vaya a mandar a tierra toda esa inducción que se lleva en el cable. Entonces hay que tomar en cuenta la seguridad de nosotros al momento de poder aterrizar una vía, saber hacia qué lado va o de dónde viene ese cable, ¿no? Si viene de la cometida CFE, pues nosotros tenemos que visualizar arriba si tenemos unas cuchillas para poder abrirlas y poder aterrizar de manera segura. Tenemos un sensor de presencia de potencial en cada una de las vías, tanto en vías de entrada como en vías de salida. Los sensores de presencia de potencial son inductivos, nos van a indicar en qué momento nuestro seccionador se encuentra energizado y en qué vía. Entonces tenemos tres modos de ver la presencia de potencial. Uno es por medio de estos sensores que les estoy comentando que se encuentran en la parte del cable de potencia, ahí metidos, y otro es de manera digital con la unidad de control lógica. Ahí podemos ver el voltaje que nosotros tenemos. Y una característica muy especial de estos equipos es que ya tiene el TP integrado. Ya no necesitas comprar un TP y ponerlo externo y arriesgarte a que tu equipo falle o que lo conectes mal. Este TP ya viene integrado en el seccionador, lo marca la especificación, pero la especificación no te dice debe de ir integrado, debe ir externo, no, simplemente te dice debes de tener un TP para la autoalimentación de tu unidad de control lógica y para la salida, para tu toma de 120 volts. Y tenemos un gabinete de acero inoxidable grado 304. Todas estas características que les menciono, ingenieros, vienen en la especificación, la VM 30-74, ¿sí? No viene como tal, bueno, no viene diciéndote que debe de ir todo integrado en un mismo componente, simplemente te viene y te dice, ¿sabes qué? Debe de integrar esto y el otro. No te dice como tal, debe de ir entregado por aparte o todo en conjunto. Pero aquí nosotros mencionamos algunas características fundamentales que tiene el seccionador marca Entec. Bueno, cuando nosotros tengamos el seccionador de frente, vamos a realizar una inspección visual. ¿Y qué es lo que vamos a poder anotar en nuestros checklists? Dice, el seccionador tiene integrado lo siguiente. Tiene una unidad de control microprocesada, que es la unidad de control lógica. Esta unidad de control es muy recomendable que nosotros tomemos en consideración que venga integrada para la protección del equipo. El punto número 2 dice, mecanismos de puesta a tierra integrada en cada una de las vías. Este mecanismo lo vamos a visualizar en la parte de abajo de la apertura y cierre en cada una de las vías. Es necesario que nosotros con el maneral, estando desenergizado el equipo totalmente libre, probemos cada uno de los mecanismos, tanto apertura, cierre y puesta a tierra, para ver que no haya ni un desperfecto en el mecanismo del seccionador, porque al momento de que nos vaya a energizar CFE o vaya, tenemos por ahí, se va la libranza y no nos energizan por cuestiones mecánicas, se podría decir. Entonces es necesario que nosotros verifiquemos este punto. El punto número 3 dice TP integrado para la autoalimentación de la unidad de control y componentes del seccionador. Es muy importante también verificar la relación que tiene este TP. Porque hay veces en que el TP, bueno, en la línea es de 13.5 o 23 y el TP viene para un voltaje diferente. Entonces, es necesario revisar la relación de transformación para evitarnos un contratiempo por ahí con la energización del equipo, ¿sí? Tener el banco de baterías de respaldo. Ahorita ya de los seccionadores vienen con un gabinete lateral, ingenieros, en donde nosotros podemos accesar de manera rápida y poder ver todos los componentes que les comento en este momento. Entonces basta con ponernos enfrente, abrir el gabinete y ver todos los componentes que les comento. Entre ellos está el banco de baterías para el respaldo. El punto número 5 es gabinete de emergencia para la operación de las vías protegidas. También es importante que nosotros conozcamos este gabinete para poder operar de manera correcta las vías protegidas o de salidas. Para la unidad de control nosotros podemos abrir y cerrar de manera correcta todas las vías protegidas o las vías salidas. El punto número 6 nos indica que debe de contener un manual para la operación manual de las vías lado fuente. Este manual lo encontramos pegado en la parte de la puerta del seccionador una vez que las tengamos abiertas. Y como les comenté en las diapositivas anteriores, nos sirven para
abrir y cerrar y aterrizar el seccionador. Esto también es importante que lo tomen en cuenta porque muchas veces pues por ahí se nos olvida cuando llega el seccionador, a veces pues le hacen pruebas y se les olvidan a bajar los interruptores, entonces nosotros necesitamos hacer uso de ese maneral para poder abrir y cerrar las vías lado fuente. El punto número 8 dice accesorios de telecontrol. Este punto es opcional, o sea, hablando de que el seccionador es para el telecontrol y que nosotros hayamos comprado todos los accesorios para ponerlo a punto con el telecontrol, debe de venir un radiomódem y una antena y metros de cable coaxial. Entonces, todos esos componentes nosotros los debemos de tener en la mano para que nosotros, como Departamento de Ingeniería y Soporte de la empresa FARA, lleguemos y te podemos apoyar de manera correcta y sin contratiempos. Bueno, el diseño de la base. Es importante que la base del seccionador quede lo más plana y nivelada posible para evitar deterioros en años y el seccionador se vaya haciendo, vaya de lado, vaya haciendo esfuerzos en el bus. Ajá, ya que en caso de no ser el caso, la estructura del seccionador puede presentar deformaciones con el paso de tiempo. Y aquí está el tip que les mencioné. Un tip sobre el diseño de la base del seccionador es referenciar este con el peso de un transformador. Vaya, no es lo mismo un transformador que un seccionador, pero lo asimilamos. ¿Por qué? Porque el transformador, la cimentación del transformador sí viene referido en una especificación, la cual se los anoté ahí. Y al tener vibraciones, la resistencia al material debe ser mucho mayor. Entonces, el seccionador como tal no tiene vibraciones, pero sí pueden hacer referencia a este tip y poder hacer la resistencia del material referente a esta especificación que les anoté. Bueno, antes de instalar el seccionador, es importante que se mantengan las puertas cerradas. Nos cuesta un poquito, no sé, tratar la parte mecánica del seccionador debido a que las puertas se encuentran, no se encontraron cerradas al momento del lizaje y presentan deformaciones. Entonces es importante que las puertas se encuentren cerradas al momento de alzar al seccionador para que no presente alguna deformación y se logre cerrar y abrir de manera correcta. La altura máxima recomendada para montar el seccionador en la base es de 1.8 metros. Ingenieros, es importante que tomen en consideración todos estos puntos, porque estos puntos van en recomendación a nuestra marca, ¿sí? Otras marcas tal vez recomiendan más metros o menos, no es especificado, mas sin embargo sí es recomendado por nosotros. Y también es importante siempre utilizar las 4 orejas del seccionador para el lizaje. Se recomienda utilizar eslinga gruesa o cadena. Entonces, estas 4 orejas que vienen en la parte del seccionador sí lo especifica CFE, pero de la altura máxima y promedio no te dice cuánto es, pero nosotros sí te recomendamos que sea 1.8 metros máximo. Y bueno, aquí vienen algunas imágenes en donde nosotros podemos verificar el correcto izaje del seccionador. En la primera imagen vemos el montaje que se puede realizar con una grúa o montacarga, como la muestra, vaya, en esa imagen que nosotros vemos, que cruzaron las cadenas y lo están levantando de manera correcta, no presentando deformaciones en el seccionador. Y cuando se trata de que nosotros vayamos a subir el seccionador hasta un piso, vaya, hasta el último piso se podría decir de algún edificio, es necesario que se levante todo el seccionador con todo y tarima, que se eslingue bien y se levante y para que no presente ningún problema al momento de ser levantado. Y por aquí viene una característica mecánica en la parte de la especificación que nos marca el 6.3, inciso C, que nos dice el conjunto debe contar con unas orejas para el lizaje de maniobra que permita alzar al seccionador completo. Entonces, nosotros hacemos referencia, nosotros nos referenciamos mucho a la especificación, pero te hacemos recomendaciones como cuántos metros lo debes de levantar y cómo hacer las maniobras. Siguiendo estas recomendaciones, tú te puedes dar por servido que nosotros te podemos dar de garantía del seccionador en cualquier caso. El 3.4 nos presenta la preparación y pruebas básicas al seccionador. Y dice el primer punto, realizar la inspección visual del seccionador como se indicó en la diapositiva número 9, en donde vimos lo del checklist, ¿no?
El punto número 2 dice encender la unidad de control subiendo el interruptor de baterías. Como les comentaba, tenemos un gabinete lateral en donde nosotros vamos a poder accesar de manera fácil y rápida y poder toparnos con estos dos interruptores, cuales son 120 volts y 24 volts de corriente directa, los que van a traer por default unas baterías de 12 volts conectadas en serie que nos van a dar 24 volts para alimentar el control. Entonces nosotros para realizar este chequeo de baterías, vamos a primero a subir los interruptores de batería y posteriormente hacer los pasos que ahorita les voy a comentar. Dice, realizar una prueba de baterías para la verificación de la autonomía de estas. El primer punto, pues, es presentarse en el gabinete lateral que tiene del seccionador, abrir lo que son las puertas del gabinete y posteriormente nos vamos a encontrar con dos interruptores, uno que dice 120 volts y uno que dice 24 volts de batería. Entonces, nosotros vamos a subir lo que es el interruptor de baterías. Una vez arriba el interruptor, dependiendo del modelo del control, nosotros vamos a tener que accionar un interruptor, el cual se muestra en la imagen como número 1, y posteriormente darle un tiempo para que haga su análisis del sistema del control. Ya una vez encendido y con energía al control, en la imagen nos muestra un segundo paso en donde nosotros vamos a darle un battery test, una prueba de batería, el cual se nos va a desglosar de manera analógica en el panel con la imagen número 3. En este panel vamos a ver la autonomía que tienen las baterías. Dice, posterior a la prueba, magnitud de voltaje de baterías y carga de las baterías se mostrará en el display de la unidad de control, lo que le comentaba, ingeniero, es la imagen número 3. Y por aquí hay una nota muy, muy importante. Para que las baterías soporten las operaciones necesarias para la puesta en servicio del seccionador, el voltaje debe estar por encima de los 23 volts de corriente directa. ¿Sí? Lo que sea con la unidad de control, pero considerar voltaje encima de los 23 volts de corriente directa. Si están por abajo, entonces por ahí también tendrán nuestro apoyo para que nosotros le aconsejemos cómo poder cargar las baterías de manera correcta. El otro punto es realizar operaciones de apertura, cierre y puesta a tierras mediante el maneral o el control para las vías lado fuentes y operaciones de apertura y cierre desde la unidad de control. Todas las operaciones, ingenieros, que realicemos en el seccionador, en el tanque del seccionador, se nos van a ver reflejadas en la unidad de control y viceversa. Todas las operaciones que nosotros realicemos de la unidad de control en la parte mecánica del seccionador. Entonces es importante que verifiquemos estos dos puntos para que no tengamos algún percance al momento de energizar el seccionador, que no falle algún servomotor o que no falle alguna cuchilla. Entonces es muy importante que nosotros, cuando realicemos las pruebas, verifiquemos el estatus mecánico del seccionador y el estatus digital de la unidad de control. Entonces, también es muy importante que nosotros verifiquemos estos dos puntos, tanto mecánica como digitalmente. Lo que hagamos en el seccionador, mecánicamente, apertura, cierre, puesta a tierra o bloqueos, los vamos a tener que verificar en la unidad de control. Siendo así, no vamos a tener ningún problema para realizar todas las pruebas que nosotros queramos al momento de energizar el seccionador. Bueno, el 3.5 nos habla sobre la revisión del montaje, ¿sí? El primer punto es verificar que todos los elementos que influyen en el montaje del seccionador se encuentren integrados para su operación. Lo que les comentaba anteriormente, por ahí tenemos orificios en la base para fijar la base del seccionador, en la parte del concreto. Nosotros realizamos con taquetes expansivos este fijamiento para evitar así que el seccionador se mueva al momento de temblor, algún sismo, y que tenga daños en las boquillas. Este apartado, Inges, esta característica la encontramos en el 6.3, en donde nos muestra características mecánicas en el inciso D, que dice el conjunto debe contar con anclaje para fijarlo al pedestal sólidamente. La instalación de la antena. Hay que considerar un ducto por el cual pasará el cable coaxial en caso de ser un seccionador telecontrolado o con futuro telecontrol que será cedido a Comisión Federal. En los postes que ponemos son normalmente los metálicos y ponemos lo que son las bases para alumbrado.
es una práctica muy común. Con la tubería de media pulgada, con ese tenemos suficiente espacio para que pase nuestro cable coaxial. Y de ahí ya llevamos protegido el cable coaxial que va a conectarse a la antena. Y de ahí ya tenemos protegido nuestro cable coaxial. El mástil donde se va a montar la antena debe de ser al menos un promedio de 12 metros de altura o la altura que tenga solicitada la gente de Comisión Federal para tener vista de su antena, de su radiofrecuencia. También hay que darle la dirección según las coordenadas que nos va a dar Comisión Federal. Y el mástil debe de ir aterrizado.